Vamos a estar comentando un tema, mira, que te va a interesar bastante a vos, especialmente, Vale, porque mañana es el Día Mundial del Autismo, ¿saben? Y hay un proyecto de ley que no remite puntualmente al autismo, pero sí a lo que son las discapacidades invisibles, y entre ellas se puede hablar del autismo, entre otras. Así que vamos a dejar eso para el segundo tramo del programa, porque es bien interesante. Toca el tema de la ley de cuotas, que no se cumple nunca, cuotas por discapacidad, algo en el que nos debemos bastante reflexión como sociedad. Pero antes, hay temas que uno imagina que la campaña electoral va a tener altura y no va a terminar tocándolos, pero no es así. Por ahora se está tocando todos los temas, aún el tema de los niños baleados. Vamos a repasar lo que fueron los dichos del precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, lo que fueron las respuestas de la vicepresidenta, Argimón, y las crónicas sobre los datos, ¿no?, del Ministerio del Interior. Por favor. Más allá de las cifras y de los discursos rimbombantes, tenemos que en estos primeros meses del año, gurises baleados, ya van como 8. O la gente del Pereira te dice cada 15 días llega un niño víctima de una herida de bala. Hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de números. Hay que ser muy cuidadoso cuando nos basamos en decir la cantidad, por ejemplo, de niños muertos en episodios. Creo que es necesario tener la prudencia en cuando se trasladan cifras, saber si efectivamente son realidad. Pero frente a esto decir, haciendo un comparativo que yo pedí al Ministerio del Interior, ustedes van a ver lo que significa realmente frente a datos estadísticos de un gobierno a otro. Y digo esto porque yo no me planteo andar con comparaciones cuando los contextos son diferentes, por ejemplo, en el avance del narcotráfico. Pero si se quiere transitar el camino de los números, en las próximas horas vamos a hacer público lo que recibimos del Ministerio del Interior, que me parece muy importante. Estos son los datos a los que hacía referencia la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que muestran un comparativo de 10 años, entre 2013 y 2023. En los gobiernos de las administraciones del Frente Amplio de ese periodo, fue cuando se registraron los picos de homicidios de menores de 12 años. El registro indica que 2014 y 2016 fueron los años con mayor cantidad de víctimas, 12 y 15 respectivamente, siendo dentro de la administración pasada el 2015 el año con menor número de niños asesinados, con 3 víctimas. En lo que respecta a este periodo de gobierno, los datos del Ministerio del Interior señalan que el 2022 fue el año con mayor cantidad de menores de 12 años asesinados, 8 en total, y el 2023 el de menor número, con 2 víctimas. Respecto al 2024, todavía no están los datos oficiales, pero un repaso de la crónica roja desde enero a la fecha devuelve un resultado de 2 menores asesinados y 5 heridos de bala. Si se suma además el caso de la joven de 15 años, ocurrido en la víspera de Navidad, serían 3 los asesinados, aunque en la forma de recolección estadística del Observatorio del Ministerio se disgrega entre menores de 12 años y mayores de 13. Bien, me gustaría escuchar sus reflexiones sobre este asunto, sobre el fondo de la cuestión también, por supuesto, ¿no?, ya que está puesto sobre la mesa. Pero ¿qué sensación les causó escuchar que el tema de los menores asesinados esté casi como a botín de campaña electoral? ¿Qué pensás? Yo estoy un poco en la línea de lo que vos decías en términos de la altura con la que se tocan los temas. Sí. Yo creo que en campaña se deberían tocar todos los temas. No tiene por qué quedar afuera ningún tema. El asunto es qué enfoque se les da, qué intencionalidad se le pone, con qué calidad se aborda la información que está disponible. En este caso, la comparación aplica, pero lo que claramente me parece que es muy negativo es utilizarlo como munición de ataque de campaña, de política menor. Creo que acá hay una excelente oportunidad. ¿Estuvo mal Orsi? ¿Estuvo mal Argimón en responder? A ver, yo creo que los dos pudieron estar mejor, ¿sí?
Los dos pudieron estar mejor. Está bien que se dé el debate, pero yo creo que en estos temas tan sensibles de la protección de la infancia, de las violencias que se dirigen hacia las infancias, el sistema político tiene que aparecer unido. Porque a mí me resulta totalmente rechazable que un niño asesinado o un niño baleado se le atribuya al gobierno de turno, sea quien sea, y no lo sintamos como un problema de todos y todas. Bien. Porque me parece que ese es el asunto. ¿Y cuál fue la intencionalidad política de Orsi entonces? No, yo creo que Orsi, digamos, lo que trató de marcar es que había un deterioro por el lado de los niños baleados. Pero sin, que efectivamente, sin información, entonces. No, lo que pasa es que acá son dos indicadores. Niños baleados y niños muertos en asesinatos. Sí. ¿Sí? La información de los dos dirigentes políticos es correcta, pero están hablando de cosas distintas. ¿Sí? En el caso de los niños baleados hay un incremento que nos tiene que llamar a una honda preocupación, ¿sí? Y que tiene que ver con la cantidad de enfrentamientos a tiros que están habiendo en algunos barrios en particular. Y lo que marca la vicepresidenta es cierto, hubo un descenso, al menos ahí están las cifras, en la cantidad de asesinatos, de muertes dolosas de niños menores de 12 años, que tiene que ser obviamente, no digo celebrada porque todavía hay niños asesinados, pero que es una tendencia a la que tenemos que profundizar, pero que es débil desde el punto de vista que baleados hay. Entonces lo que necesitamos es que disminuya la violencia intrafamiliar y a nivel del espacio público. No, eso está clarísimo y eso lo queremos todos, obviamente. El tema es el manejo de justamente ese dato que es tan sensible, ¿no? Pero por eso porque una cosa es hablar de la violencia, que a nadie le escapa, claro, ¿no? La escalada de la violencia de la mano del narcotráfico y de las relaciones intrafamiliares, a nadie le escapa. Pero otra cosa es hacer referencia especial al tema de los niños. Estoy de acuerdo. Creo que de los políticos en campaña lo que la sociedad espera y necesita es que se hable no de es todo. Cobrada de cuentas, sino construcción de soluciones. Bien. Entonces, ahí es donde creo que se Pero me quedo con algo que debería vos hacer planteabas. énfasis. Para vos hay que hablar de todo. Con altura, pero de todo. De todo, por Bien. supuesto. Está bien, Y es una hablar mirada, de las cosas por supuesto. su nombre. Y en ese sentido, a ninguna de las dos administraciones salva esto con buena nota. Cualquiera de las dos administraciones, la del Frente Amplio y la actual, tiene problemas de violencia homicida en distintos rangos de edad, incluyendo los menores de edad, y de disponibilidad de armas y de municiones en la sociedad civil, que es un gran problema a controlar, en particular en algunos barrios. A ver, Vale. A ver, yo creo que más allá de que a uno no le guste cómo se tratan los temas y qué temas forman parte de la campaña electoral, van a estar. Cada uno se tendrá que hacer cargo de cómo lo instala y de qué es lo que dice. Sinceramente a mí no me gusta que este sea un punto del debate, pero hay una realidad que si lo traen al debate hay cosas que son bien importantes de decir. Acá estamos poniendo dos modelos de combatir a la delincuencia, en este caso el narcotráfico, uno que estuvo 15 años y otro que estuvo 4 años. Por lo tanto, ya arrancamos desde una comparación que es bastante compleja de hacer en lo que es un proceso de 15 años y en lo que es un proceso de 4 años. Pero sí algo que es importante poner arriba de la mesa, si este tema se quiere debatir o se quiere instalar en la campaña política, es que de la misma forma que bajaron todos los delitos en estos 4 años, en este periodo de gobierno de 4 años, también bajaron la cantidad de niños menores hasta 12 años y también en adolescentes de 13 a 17, que es la otra medición que hace el Ministerio del Interior. Los números récord, el peor momento de nuestro país se dio en gobierno frente amplista en las 2 edades, si se quiere hablar de cómo se maneja el tema de la seguridad en niños y en adolescentes. Pero otra cosa importante, y hay una nota de Galeana, que me parece que es bien importante, que es al que se lo ha nombrado varias veces vinculado a esto, y voy a leer algo bien cortito, pero me parece que es bien importante. Galeana, director del Pereira Rosell, puntualiza que de los 27 niños ahí atendidos por lesiones por proyectiles, y pone énfasis en la palabra, en este periodo señalando que la mitad se fue a su casa enseguida, ya que era producto de accidentes con chumberas o similares. Los heridos con armas con potencialidad más letal fueron 14, lo que promedia entre 1 y 2 casos al mes. No nos transformamos en un cuartel, no tenemos registro de balazos como prioridad.
no es que hacen cola los niños baleados. En estos casos hay un manejo político que se usa periodísticamente para vender y todo el mundo se sube al carro, se queja. Lo dijo Galeana. Entonces, como a veces las cosas yo creo que se mal utilizan, creo que es bien gráfico en lo que dice, es el que directamente está vinculado a esto y todavía hace énfasis porque está con signos de exclamación lo que plantea en el artículo. Me parece que hay que levantar un poquito el nivel. Yo lo he dicho muchas veces, a mí la política a nivel barro, no me gusta. Entonces, si se van a manejar cifras, las cifras son claras. Si se va a manejar lo que supuestamente Diego mencionaba que era por los niños baleados, bueno, acá el director del Pereira Rosell es bien claro, es el técnico a cargo y dice, esto se utiliza como se quiere utilizar. Pero esto es claro. La mitad de los gurises que vienen tienen heridas de chumberas, armas que tienen los padres, que no son víctimas de la violencia, no son víctimas de la violencia ni del narcotráfico, ni de la delincuencia. ¿Cuánta gente tiene chumbera en su casa? ¿Eso es responsabilidad de una administración? No, entonces, me parece que, la verdad, ojalá que este ejemplo haga que se debata de otra forma y se puede hablar de todo. Yo comparto que en una campaña electoral se tocan todos los temas, algunos son más importantes, otros son menos importantes o trascendentes en la vida de la gente. Me parece que la seguridad es un tema trascendente en la vida de la gente porque lo dicen las encuestas, primero o segundo al momento de responder. Me parece que deberíamos de tomarlo desde otro punto de vista, porque obviamente cuando uno comete una acción va a tener una reacción. Entonces, si tú decís que hay más niños baleados, que hay más niños víctimas de la violencia y la delincuencia, y no es verdad, porque las cifras no es lo que manifiestan, me parece que no está bueno. Pongámoslo como un problema que no queremos tener más niños fallecidos o no queremos tener ningún niño víctima de la violencia. De arma de fuego listo. Se incrementaron. Hay una nota muy seria del diario El Observador, del periodista Tomer Urbitz, que antes en era... esta nota que yo mencioné salís tú también, Diego. Periodista. En esta nota salís tú también, porque es del 7 de marzo del 2024. Más actual que esta ninguna, están comentarios tuyos que dice exdirector de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, señala efectos contradictorios del cierre de bocas de venta de droga. Estás tú en la nota. Bueno, en esa misma nota es en la que Galeana aclara el tema. Bueno, que no se utilice políticamente porque la mitad de los niños que llegan con lesiones de proyectiles son víctimas de su casa. Que tiene la sociedad uruguaya. Que los asumimos, obvio que los asumimos. Por eso las cifras bajaron en todos los delitos. Si yo para de... No, pero la pregunta es si lo asumimos de verdad. ¿Sí? Al lugar, por ejemplo, en este caso, Orsi poniendo el tema sobre la mesa en campaña. A ver, el problema es que si para defender al oficialismo, como está haciendo Valeria, yo niego un problema que tiene la sociedad, ahí empiezo a hacer política menor. Porque el dato de emergencia pediátrica del Pereira Rosell es clarísimo. En 5 años, entre el 2016 y el 2022, se multiplicaron por 5 la cantidad de niños que ingresan con heridas de arma de fuego. Punto. Si esa arma de fuego fue dentro del ámbito familiar, si fue por la delincuencia y las organizaciones criminales, es otro asunto. Pero la gravedad del asunto es que existe, está claro, y que todo el sistema político debería estar en torno a eso. Si para defender al oficialismo negamos que hay un problema de niños baleados, ahí estamos retrocediendo. No, pero nadie lo está negando. El problema es cuál es la situación real. Porque si se habla de las víctimas del narcotráfico y de la delincuencia, nada tiene que ver con un niño que está usando una chumbera porque se la regaló su familia y se lastimó con la chumbera. Entonces, ¿política a nivel barro? No. Porque tampoco la policía va a ir a la puerta de tu casa a ver, señor, ¿usted tiene una chumbera en su casa? No me pronuncio porque entonces, no sé. A mí me parece pero que ese tipo de armas son potencialmente mortales, son sí. Y habrá que ver qué se hace. A ver, no sé si es... No está planteado el tema legislar. de la chumbera. ¿Tú decís que el tema de las chumberas explica que se haya multiplicado por 5 la cantidad de niños? A ver, si hay alguien que lo tiene más claro que vos y que yo juntos, es Galeana. Te leí textual lo que dijo. Entonces, yo por lo menos no quiero entrar en la de... cuando él dice, no es que hacen cola niños baleados en el Pereira, te lo dice él. Estos casos tienen un manejo político y se usa... A ver, yo no sé a quién le está respondiendo Galeana.
y a mí no me está respondiendo porque yo en esa nota hablé de otra cosa. Bien, yo no lo quiero hacer. No yo sé lo que quién le quiero está es leer respondiendo a Galeana. textual lo que dice. Lo que yo te digo es que hay una nota de información, de investigación periodística que no tiene absolutamente nada que ver con la tónica política partidaria, porque es de un periodista del Observador y que trabajó mucho tiempo en el país, que asegura con datos y demuestra en una nota que se multiplicó por 5. Esa es la realidad hoy y nos afecta a todos. Yo no utilizo ese dato para pegarle al gobierno. Lo usó Orsi. Vos no, Orsi sí. Perfecto. Bueno. Yo no creo que esté bien utilizar este tipo de datos para pegarle al gobierno. ¿Y usted, Pozzi, qué piensa? Creo que es interesante la discusión y sobre todo lo de Galeana, porque entre otras cosas, si yo no recuerdo mal, antes que Yamandú hablara el otro día de esto, quienes pusieron este tema arriba de la mesa fueron justamente Galeana y otros médicos. Fue de ahí que sale toda la cantidad de niños baleados. Y nos vienen diciendo hace más de un mes y pico atrás. No fue Orsi que lo recogió eso y lo lanzó allí. Podría haberse lanzado o no lanzado. Si lo que pasó en el gobierno del Frente Amplio estuvo mal, lo que está pasando en este gobierno sigue mal. No vamos a contar si son 3 niños más o 3 niños menos. No, está mal. Tenemos que buscar entre todos la cuestión para corregirlo. Fíjate que hace poco, en este mismo programa, estábamos discutiendo que los narcotraficantes estaban utilizando a los niños como escudo para no ser baleados cuando iban a una cuestión... a ver otra familia, a veces en los barrios complicados. Entonces, cuando ya esto no se respeta, le tiran al narcotraficante y al chiquilín que está adentro. Fue lo que pasó hace un mes y medio, 2 meses atrás. Entonces, yo creo que en el fondo me parece que todos tenemos que hacer cosas para construir. Yo quiero destacar algo, que por lo menos a mí me pareció extraordinario del gobierno, ¿verdad? Porque la verdad que el doctor Ferrer, hay una nota que salió en Búsqueda que tiene cierta conexión con lo que estamos hablando. En Búsqueda estuvo el jueves pasado y el jueves anterior, sobre un posicionamiento de Ferrés por un video en donde él habló en la 67 reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Esto aparece en Búsqueda. Fue poco difundido, extrañamente. Pero ¿por qué lo manejo? Porque acá hablamos, estando Connie, en el lugar que está ahora Valeria, y dijimos varias veces sobre el problema de la despenalización de la droga. Y acá hay una posición del gobierno, porque habla Ferrés, en nombre del gobierno, oficialmente en un evento de la ONU, nada más y nada menos, donde él avanza diciendo que justamente que el tratamiento, en lugar de castigo, de invertir más en la prevención, es una de las cuestiones que hace. Pero que el prohibicionismo no parece ser una herramienta que dé solución al problema. Y esto lo dice hoy el gobierno. Yo me acuerdo que acá lo dijimos, y sería bueno que el gobierno tuviera una voz, que ojalá esa voz fuera consensuada, aunque yo creo que el consenso debe estar en alguna parte, aunque no nos juntemos todos a decirlo. El tema es que sobre ese tema, más allá de lo que opine un gobierno, si esto no se hace a nivel regional, te convertís en Ámsterdam en un segundo. Lo dijimos acá también, Uruguay solo no puede hacer nada, pero puede levantar la voz. Esto, a mí me parece que es muy importante para empezar a prevenir estas cosas que están pasando. Esta y la muerte de tantos jóvenes que se pelean por la disputa de un territorio, o tantos jóvenes que no pueden pagar la pasta base que consumen y los dan vuelta como una media en la mitad de la calle. Que es un drama para todos. Los niños es un drama, pero la juventud que está muriendo también es un drama. Yo creo que sí, que estas cosas hay que tratarlas de manera donde nos podamos poner de acuerdo. Ahora, el tema nace de las posiciones que tuvieron varios médicos, que yo he leído, entre ellos Galeana. Entonces, bueno, después esto repercute. Y si lo que pasó en la época que el gobierno del Frente gobernó estuvo horrible, esto no está mejor, ¿eh? No es que ahora está todo fenómeno. No. Debe preocuparnos. Yo me preocupo ahora como me preocupaba antes. Porque esto no hemos dado solución al problema. Y de eso es de lo que se trata. Yo creo que de juntarnos para dar solución al problema. Y me parece muy bien la posición que el gobierno tiene con respecto al provisionismo en el tema de la venta y consumo de droga. ¿Para vos? Yo no te extrañaba mucho. Es verdad, es verdad. Acá estamos los que trabajamos toda la semana y ahí están los que se toman una día como corresponde. Con aire renovado. Los que literalmente hicieron semanas de turismo. Y mi grata sorpresa es que parece que viven todos en Alicia en el País de las Maravillas. No han salido de ahí todavía. ¿Pero a alguien le parece raro lo que dijo Orsi? ¿Le parece fuera de lugar? ¿Le parece que cuando dicen no vale todo en política, eso es cierto?
Esas cosas que uno no las puede terminar de entender, que alguien las pueda pensar que pueden ser así, ¿no? Esto recién comenzó, no es nada. Hablar de niños baleados o comparar la muerte de tantos niños en tal o cual gobierno es aberrante. Pero van a pasar cosas peores. Van a suceder cosas peores que esta. Y esa es la realidad. Porque vale todo. Con tal de llegar al poder, vale todo. Pero ustedes recuerdan cuando se decía que había uruguayos en el gobierno de Valle que comían pasto. ¿A quién se le ocurre que un ser humano puede comer pasto? Pero de todas maneras se decía que comían pasto. Sin ir más lejos. Recuerdo a la otra candidata del Frente Amplio, no hace mucho, con el tema de la crisis hídrica, decir que si se consumía ese tipo de agua, las embarazadas, los bebés salían con malformaciones y casi se pone a llorar en la conferencia de prensa. Tuvo que salir la Facultad de Medicina a decir que eso era un disparate, pero se dijo. A ver, como cuando se dijo hace poco que se robaban escuelas por hambre. Pero a mí no me asombra que Orsi diga esto. Es lo más liviano que va a arrancar la campaña. Esa es la realidad. El tema es que hay que asumir que esto va a ser así y va a ser peor. Y no hay que entrar en esa hipocresía. Es decir, no todo vale, con estos temas no se puede tocar, tenemos que hacer un gran consenso nacional y los partidos políticos ponernos de acuerdo en atacar esto. Es mentira, porque el que está del otro lado lo que quiere es llegar al poder. ¿Y cómo llega al poder? Pegándole donde más le duele al oficialismo. Y en este caso, ¿en qué es? En los homicidios, en la inseguridad y demás. Y poco le va a importar el tema que se toque. Yo estoy de acuerdo con Diego, hay que tocar todos los temas, pero donde más duele hay que tocarlos más todavía. Ahora, después podremos ver y hacer un comparativo. Esa es otra discusión, si hacemos un comparativo. Bueno, pero ¿sabés por qué? Pero esa, para mí no sé si es otra discusión, porque lo que atraviesa todo esto es la honestidad intelectual de todos los líderes políticos. Pero los hechos, a la hora de ponerse cocardas o señalar al... No, pero es que enfrente, parece que hay una amnesia colectiva y se olvidan que en el 2018 se dieron 421 homicidios. Parece que hay una amnesia colectiva. Y ahora es un tema tremendo el homicidio, que lo es. Pero se olvidan de los números anteriores. No estoy hablando del 2006, 2007, ¿no? Ahora no más. 2019, 394 homicidios. Comparar los homicidios es espantoso. Pero si hay que entrar en ese terreno, también entramos. No hay ningún problema por eso. Pero es malo. Entonces, que no sean tan hipócritas y digan que en la política no todo vale, porque en la política todo vale. Y con tal de llegar al poder, se dice cualquier cosa. El problema es que hay varias cosas que después, cuando se chequean, caen por su propio peso. El asunto igual que entra en la conciencia colectiva un relato que no es tal. Y ahí es donde tenemos el problema. Pero la campaña va a ser así. No se asombren. No tengan duda que van a salir con más denuncias, más números que de repente no se pueden adaptar a la realidad. No tengan miedo. Yo sé que es todo ideal y quieren vivir en el mundo ideal, pero el mundo ideal no existe. Pero pará, yo no me asombro de las cosas. Bueno, yo creo vos no te vas a asombrar, Jorge. Lo que dice Diego es, tenemos que hablar de todo. Y es verdad, hay que hablar de todo. Pero lo que no hay que hacer, hay cosas a las que no hay que hacer cobrar porque te viene el boomerang a vos. Y eso es lo que todo el mundo ha aprendido. O no, creo yo que han aprendido, no sé. Yo, por ejemplo, estuve en política mucho tiempo, yo nunca fui a usar cualquier cosa. Porque no vale usar cualquier cosa. Bueno, pero... Me parece, es decir, es lo que me salía a mí hacer, ¿no? Por supuesto que enfrentarte, por supuesto que dar el debate, pero después, no cualquier cosa. Hay gente que... Hay cosas que yo veo hoy en la política que me parece que no tienen... A veces no tienen marcha atrás cuando vos decís cosas de las que se están diciendo ahora. Entonces, eso es lo que hay que... Pero Pablo, pero eso es lo que hay que tratar. Para mí, para construir una cosa mejor hay que tratar de resolver. Eso es el mensaje que dieron los tres presidentes hablando el otro día ahí en ADM. Eso es el mensaje de unidad que todo el mundo quiere dar, porque por algo están diciendo, si no, esto se nos va. Se nos va para otro lado. Pero ya no son los expresidentes la opinión de ellos, Pablo, son los candidatos. Ya sé, pero... Y cuando vos estás a la par... Ya sé. Yo sé que todos los candidatos van a decir cosas y se dicen cosas. Pero me parece que hay que construir... Capaz que los que no somos candidatos, capaz que los que somos simplemente opinólogos, habladores o futuros tenemos que construir una cosa diferente. Porque el país merece que nosotros construyamos una cosa diferente. Pero yo creo que eso... Y no debemos mirarlo como una hipocresía. Yo sé eso sería el ideal, Jorge. El ideal no existe. Vos buscás el ideal es llegar a la torre ejecutiva. Después veo como gobierno. Está bien. En eso también tenés razón. Pero me parece que antes, en algunos ámbitos, tenemos que buscar una forma de entenderlo un poco. Pero ¿sabes qué pasa? Para llegar a la torre ejecutiva te tiene que votar la gente.
Sí, y es la misma gente que te aplaude cuando das estos discursos, y hoy el sistema político tiene que tomar nota que una parte importante de la gente, el electorado, le está exigiendo al sistema político otro nivel, ¿sí? Otro nivel de argumentación, otra construcción. Yo creo que sí, porque cuando vos ves encuestas sobre la confianza que hay en el sistema político, la confianza que hay en el Parlamento, si bien Uruguay está por encima del resto de la región, te encontrás con indicadores de que hay problemas de legitimidad y de credibilidad hacia el sistema político. Que tenés Entonces, hay dos situaciones que son... no necesariamente, pero cierro con esto, no necesariamente el enfrentamiento, ¿sí?, a cualquier costo en campaña electoral es lo que los electores van a premiar. Yo creo que ahí también, y en esto destaco a Mario, que salió y dijo, bueno, Vergara dijo, y acá lo planteó cuando se lo entrevistó, necesitamos un acuerdo interpartidario en torno, quizás no a toda la política de seguridad, pero algunas cosas esenciales necesitamos un acuerdo. No podemos seguir en la cobrada de cuentas y en la política menor en este tema, porque si hay algo muy claro que del 85, de la recuperación democrática a la fecha, en todos los gobiernos, a veces con matices, con algún momento mejor, pero el problema de la criminalidad y la violencia aumentó sistemáticamente. Yo creo que hay un error de algunos políticos. Está bien que estamos de cara a una interna, y en la interna vota, obviamente, uno busca el voto, ¿no?, de quienes son de su partido. Pero para mí, a veces es un viaje de ida. Y después de la interna, quien sea candidato, tiene que hablarle al electorado en general. Entonces, yo me temo que quizá lo pareja que están las encuestas, por lo menos dentro del Frente Amplio, están haciendo que Orsi se vaya transformando en un candidato que imita la forma de Carolina Cose. Me resulta que está yendo a buscar el voto en la interna, que lo entiendo a partir de encuestas que cada vez lo dan más cercano, ¿no? Uno lo ve unos meses atrás, antes que Carolina Cose se fuera de la intendencia de licencia y no estuviera de lleno en la campaña, la diferencia era mayor. Creo que de las internas es la que está con esa situación un poco más pareja, digamos. Quiero creer, o en realidad quiero pensar, que le está hablando a su electorado en esta cuestión de atacar al gobierno, que Carolina Cose lo tiene mucho más naturalizado ya, ¿no? Y lo ha hecho mucho más en la campaña. Porque realmente, cuando escuché esto dentro del discurso, hasta me sonó extraño escucharlo llamando Orsi. Lo podía esperar de una Carolina Cose que se había mandado ya anteriormente lo de la lectura llorando de que las mujeres embarazadas iban a tener hijos con malformaciones y bastante mal parada quedó en aquel momento. Pero en esto de que ha sido una constante de ataque al gobierno, no lo vería extraño. Sí me extrañó que fuera Yamandú Orsi el que lo instalara de esta forma y reitero, después hay que pensar que termina la interna y es la elección nacional, ¿no? Y es difícil volver, sobre todo yendo a lo que vos planteaste, Diego, de lo que quiere el electorado. Ojo a no confundirse que quien define la elección no es ese electorado que espera el enfrentamiento entre unos y otros. Entonces, después de junio hay que salir a buscar un electorado menos politizado. El electorado ya está definido ese, que decís tú. Exactamente. Eso está uno en cada parte. Sí, pero en la interna se disputa dentro de ese. Obviamente. Pero hay un problema. Si vos no construís, si no construimos cosas desde ahora, sí, claro. Por eso yo te decía a vos, para lo que yo entiendo lo que vos decís, pero si no construís cosas de que te mantengan en cierto lugar donde vos puedas conversar con el otro en algún momento, es muy difícil después. Lo que pasa es que eso tenés que hacerlo en el primer año de gobierno. Pero, a ver, no en el año electoral. Pero, a ver, pero eso ya está, ya pasó el primer año de gobierno. Entonces, va a pasar así también. Bueno, mi percepción es diferente. Mi percepción es, bueno, che, hay que trabajar para poner un acuerdo. Por eso he leído de Ferré, porque acá discutimos esto. Lo que dijo Ferré, que por supuesto no es santo mi devoción, lo doy la mano y todo, pero dice una cosa en nombre del gobierno que a mí, por ejemplo, me representa. Sí. Entonces, igual, ojo, porque si es como vos lo planteaste, no es que está poniendo arriba de la mesa, hay que eliminar la prohibición. Lo que está diciendo es que ya no es, que creo que es algo que todos estamos de acuerdo, ya no es una herramienta que resuelva el problema. Es claro para nosotros que las políticas centradas en una visión prohibicionista como única herramienta regulatoria no logran resolver varios de estos dilemas claves y, por lo tanto, distan de generar las condiciones que nos permiten alcanzar el fin último de las convenciones y los distintos instrumentos de política internacional sobre drogas.
Es decir, el bienestar social y la salud pública. A ver... Ahí creo que estamos todos de acuerdo en esa... Sí, lo que pasa claro. es que... Pablo no está de acuerdo. Claro, pero como... Pablo, es que esté de acuerdo, es una utopía. Pero como instrumento, pero no, ¿verdad? escúchame. Pero no es una Decir utopía. eso es desconocer lo que Pablo, no es una utopía porque ya era así. Entonces él podía. Ya era antes así. Ahora vos me decís, bueno, habría que haber... Ahora es una utopía. No sé por qué. Es que el Uruguay solo no puede hacer, concedido, no puede. Va a seguir lo que estamos ahora. ¿No? Ahora, que el Uruguay podía levantar la voz, fue lo mismo que dijimos acá. No, el Uruguay podía levantar la voz y la puede decir levanta. lo que tenga No le ganas. van a dar bolilla o le van a dar bolilla. Es una utopía. Y bueno, pero está bien, Pablo. Pero, Lo que pasa es que yo sé pero lo que pasa. lo que hay hoy que es una realidad, nos cuesta. Los niños jorobados por muerte, por herida, todo lo demás. Nos cuesta a los jóvenes que los matan en la calle por cualquier lado. No, pero eso yo es lo que nos no, cuesta hoy. pero pará, nos estamos desviando un poco del Sí, bueno, asunto está perfecto, tenés razón. No, y eso yo no te lo discuto. Yo lo que estoy diciendo es que todo vale, en campaña electoral, Sí, señor, todo estoy de acuerdo. vale, que podamos creer, pensar o anhelar de que, lógicamente, tenga que haber ciertas políticas de Estado y determinado respeto contra el rival político y demás, sería fantástico, pero no lo hay, no va a pasar, esa es la realidad. Y el que crea lo contrario va a pasar el tiempo y se va a dar cuenta que no es así. Por más que se diga, tenemos que tranquilizarnos, no podemos quemar la pradera, la sangre no puede llegar al río. Alguien cree, pero sinceramente, porque al final alguien cree, pero en serio, che. ¿Alguien cree sinceramente que cuando denunciaron a Orsi, muchos políticos del oficialismo no estaban contentos con esa situación? Por supuesto que sí, señores. Porque lo complicaba. Claro que sí. Esa es la realidad. ¿Y alguien cree que cuando sucedió lo que sucedió en Torre Ejecutiva, que después ahora es un tema tremendo, ¿no? Pero bueno, de lo que pasó, ¿no estaban contentos alguien de la oposición con lo que pasó? Porque se desgarraban las vestiduras diciendo corrupción en la Torre Ejecutiva, pasaportes, no sé cuánto. Parecían indignados. ¡Mentira! Estaban contentos porque eso te trae un rédito electoral. Entonces hay que dejar la hipocresía y decir las cosas como son. Alguno podrá pensar de repente que eso tiene que cambiar y sería lo correcto, está bien. Pero la realidad, que con tal de llegar al poder hay que dejarle hipocresía y decir, no, a mí me alegra que esto pase porque traigo vos para mi molino. Y así son con todos los temas. Si me permite, porque surgió ahora, mientras estábamos en el programa, el dato de pobreza del 2023. ¿Y por qué lo vinculo? Porque cuando pensamos en niños y niñas desprotegidos, en Uruguay tenemos un desafío que no es de ahora, es de larguísimo plazo en la pobreza infantil. Sin embargo, el dato que se informó sobre pobreza en 2023 es de 10,1, mayor al 9,9 que fue el 22, pero estadísticamente esa diferencia no es significativa, pero sigue siendo más alta que el 8,8 de pobreza que teníamos en el 2019. Y lo traigo porque las violencias hacia los niños se agudizan en algunos contextos en particular, en contextos de exclusión y de pobreza, y por algo es en el Pereira Rosell en donde lo vemos no haciendo fila, por supuesto, pero sí con un incremento de los casos de violencia Hay y que de ver cómo se protección. mide el índice de pobreza, ¿no? Lo mide el Instituto Que lo Nacional de podemos discutir. Estadística. Bueno, con la pero misma no importa cómo se mida. No, porque es la muchísimos forma de años. medición que nos hemos dado siempre. ¿No? Dependiendo cómo se mide, si tenés el 10, el 11, el 9, Está el 8, bien, donde está O sea, bien, básicamente, ¿qué se está analizando? Perdón, yo los escucho y saber. Sí. ¿Cuándo fuimos más desgraciados? Sí. Bueno, en la campaña electoral, obviamente Claro. que se ponen los modelos y los resultados Y que los tuvieron resultados cada son Y como uno. los realmente arriba de de la corazón, mesa. ¿han habido diferencias tan sustanciales entre los modelos? Y yo creo que algo que no se puede negar es que veníamos desde posterior a la dictadura en un crecimiento ininterrumpido en todas las mediciones de los delitos, y esta es la primera baja que tenemos que se ha mantenido. Entonces, el debate se puede dar, ¿es suficiente? ¿Falta? Hay una baja en algunos entonces, delitos. Yo no tengo problema en todos en los reconocer. delitos. No, Solo, no. salvo en violencia, en las denuncias de violencia Bueno, de entonces género, no es en todos. que en realidad ahí depende la apreciación. Yo en realidad agradezco que las mujeres denuncien mucho más también. Como mujer estoy convencida que pero ya de no- unos años a esta parte... Justo relativizás el único indicador que no le da bien ¿Sabes al por qué gobierno? te lo digo? Dos cosas son. Una, que no, para mí no bajó... para mí no bajó muchísimo, que tiene que ver con los homicidios, que obviamente todos queremos que baje mucho más, porque es pequeña la disminución, pero el que tiene que ver con violencia de género, yo ahí me permito como mujer
entender que hay un montón de herramientas que ya se vienen aplicando hace muchos años, pero que se van potenciando, que están haciendo que las mujeres se sientan con la seguridad de denunciar mucho más. En ese caso particularmente... Y en donde hay mejoras, no podemos, hay mejoras más bien modestas. modestas, ¿está bien? Sí. No son las mejoras que todos queremos y a las que todos Mira, acompañamos. hay algo que yo quería mencionar hoy que me parece también importante y creo que hay que cambiar la forma de plantearlo. Yo en un momento también me molestó mucho, no de candidatos, pero sí de Fernando Pereira, en una nota que realmente ahora no me acuerdo, pero fue en televisión, que él planteaba también esto de poner como una situación catastrófica, que los cuerpos calcinados, que si habían cuerpos desmembrados, que la forma del delito, y de nuevo, si uno busca para atrás, es una situación que está instalada en el país ya hace años y no se puede desconocer. Entonces, el poner como que hoy suceden cosas que parece que hace unos años atrás no sucedían, que no es verdad, porque uno busca y hay cuerpos calcinados en el periodo pasado también un montón, porque es algo que se instaló y que es una metodología que obviamente el narcotráfico va instalando distintas cosas que hace que por suerte en Uruguay no está instalado de la forma que en otros países, lo planteaba el propio Ministerio del Interior, que hoy son familias, que no tienen la capacidad de fuego que obviamente tiene la policía, que está muy lejos de eso. O sea, que estamos en una situación que si las políticas que están planteadas funcionan, si tuviéramos un acuerdo que trascienda los partidos y los periodos políticos en cosas que son de largo plazo a trabajar, yo creo que Uruguay tiene todas las posibilidades de revertir varias situaciones, porque no estamos en una situación de caos, no se perdió el control, no hay territorio perdido, o sea, yo creo que estamos en una situación pero que siempre se vas a puede tener a uno modificar. que esté peor para comparar. No, pero hablando del narcotráfico. Dejen hablar a Jorge, por favor. Hay una cosa que, a ver si lo puedo poner de acuerdo en esto. Lo que está claro hoy, lo que estuvo claro en el gobierno del Frente Amplio, lo último, fue que el problema de la seguridad fue un problema. Y lo que está claro hoy es que el problema de la seguridad sigue siendo un problema. No podemos contar, yo no voy a contar acá si fueron 4 homicidios menos, 4 homicidios más. No. Es un problema, lo marcan todas las estadísticas de percepción que hay. Entonces, el problema de la seguridad sigue siendo un problema. Pero además, parece hasta no sé si obvio, pero parece que el Frente Amplio lo pone arriba de la mesa. Pero hoy, capaz que ahí entra un poco lo que decía Pablo, hoy se da un caso que es gente de la coalición lo está poniendo arriba de la mesa y con una especie de crítica además, porque hoy lo escuché a Manini hablar, hace un ratito, lo escuché a Manini hablar diciendo, sí, bueno, ha mejorado un poco, pero estamos muy lejos y además acá no se acabó el recreo, no se acabó nada. A Sanjurjo, que es... ha estado... Pero el propio presidente de la República, cuando fue al Parlamento... Entonces, perfecto. Entonces, yo lo que te digo es evidente que más allá de los números, lo que está sucediendo en la sociedad es que sigue insegura. Eso es lo que hay que apuntar. Porque después podemos discutir 3 homicidios. Yo te puedo decir por qué, yo creo, pero no vamos a medianoche. Si empezamos a discutir por qué la barranquilla bajaron, entonces no vamos a medianoche de acá. Pero, digamos, lo que está claro es que nos pasó a nosotros, como gobierno, en un momento que la inseguridad fue el problema, y ahí nos tocaron, ¿verdad? Y sigue pasando de lo mismo hoy. Es el principal problema que tiene... Igual no era solo la inseguridad en el gobierno del Frente Amplio, eran decisiones que no se tomaban, que ya, por lo menos para muchos, se caían de pero Maduro. Hoy toman todas las decisiones. Hoy salieron a decir, que cuando bueno, no voy a hablar de alguien que no está, pero que se iba a acabar porque había que ir para adelante nomás y que era todo, ¿no? Y no, la inseguridad sigue siendo el principal problema. O sea, no ha cambiado la percepción. La gente no está preocupada por otras cosas, está preocupada por la inseguridad. Bien, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Pero no va a poder ser. Pero a ver... Yo negacionista. No, pero soy realista. Hace poco tiempo atrás, ahora que nombrás a Sanjurjo y demás, que se armó una mesa interpartidaria por el tema de seguridad para hacer proyectos y propuestas en común, el Frente Amplio dio un paso al costado. Perfecto. Está bien, que podés analizar si estuvo bien, mal, correctamente, fue políticamente correcto o no, o inteligencia política o no. Pero la realidad es que dio un paso al costado, que no quiere decir que estuviesen bien o mal las propuestas del resto de los partidos políticos. Pero es que como oposición no te interesa. Señores, ¿cómo voy a firmar un acuerdo programático en materia de seguridad en un año electoral donde voy a pegar con el tema de la seguridad? Pero no es que el Frente Amplio no está planteando nada. Yo digo acá que tenemos que poner un acuerdo en algún momento. Es un análisis que uno va a hacer, que es un análisis de 2 más 2. No tiene nada más, el Frente Amplio marca, nada más. No, pero te hablo porque te hablo de un análisis de 2 más 2. Está perfecto eso, que haya una política de Estado en materia de seguridad,
fantástico, hay que aplaudirlo. No va a suceder. Sí. No va a suceder porque eso es un Pero caudal. ya sucedió en Uruguay, Pablo. Ya sucedió. Es un caudal político que yo no te lo voy a dar, un caudal electoral que yo no te lo voy a regalar en un año electoral. Eso. Pero esto que dice ¿Cuál? Jorge, Pero eso no era esto en que año dice Jorge es electoral. importante. No, el acuerdo de Sanjurjo. De Sí, hecho, hoy fue el año mismo pasado. Sanjurjo... A ver, ¿Cómo salió controversial, pará un no? momentito. Sí. A ver lo que dice Jorge, es importante. ¿A qué No, remite? me parece que es importante lo que dice Jorge en términos de que la coalición estaba muy unificada en torno a una propuesta al inicio del quinquenio y de ahí surge la aprobación de la ley de urgente consideración que tiene como eje central o tema principal el enfrentamiento al delito. Y cumplidos los 5 años, vos ves, me dirás, intereses electorales o lo que sea, pero una dispersión de opiniones dentro de la propia coalición que dice, no, esto no funcionó. El propio Rodrigo Ferrés, que lo trae Jorge también, se podría tomar como ejemplo, porque Rodrigo Ferrés fue el redactor de la ley de urgente consideración. También fue el redactor del acuerdo con Catonatí, que le entrega por 60 años la principal terminal de contenedores. Y la ley de urgente consideración es estrictamente, digamos, punitiva y de mano dura. Y ese camino, digamos, que se tomó, no funcionó. ¿Y por qué decís que es punitivo y de mano dura? Y bueno, porque el mecanismo de política pública que utiliza la ley de urgente consideración de manera más reiterada es el incremento de penas. Una de las cosas que decía el Frente Amplio era el gatillo fácil. Está bien. Y no Yo lo que te sucedió digo es nada que de eso. el redactor... Sigo hablando de cosas de la LUC. El dirigente de gobierno que redactó la LUC al principio del quinquenio ahora está diciendo el prohibicionismo no nos funcionó. O sea, no lo dice explícitamente, pero está reconociendo un fracaso. No, pero la prohibición de la... Diego, estás hablando de algo que no tiene nada que ver tiene con nada que Uruguay. ver. Uruguay Por favor. elimina la prohibición y va a resolver el problema cuando Bueno, todos los países vecinos Está bien, no vos lo sin hacen. eliminar la prohibición no podés, seas malo, no te podés resuelve nada. establecer grados. No te resuelve nada. Señores, tengo que ir a una tanda. ¿Pueden ir cerrando? Yo sé que no hay consenso No, y claro. está bien que así sea, pero ¿alguien quiere una línea final de algo sobre esto? Pues si recién te vi tratando de... No, porque no, yo digo, yo lo que destaco hoy porque me parece que el narcotráfico es un problema, inclusive en las muertes de los gurises, ¿me entendés? O de los baleados, y va a ser, ojalá no, pero va a ser peor capaz. Entonces yo digo, bueno, yo tengo esa idea, la he manifestado acá, y hoy hay algo que sale, hoy no, hace una semana, que no se ha levantado, la prensa no lo ha tomado mucho esto, pero que me parece muy importante, que es una voz contra el prohibicionismo, que la da Uruguay. ¿No? Bueno, a mí eso me interesa destacarlo. Creo que, por supuesto, que Uruguay no va a levantar, no va a hacer la prohibición solo, no puede hacer. Pero esta también voz. tratemos de pensar en los discursos que sean los más viables posibles, ¿no? Igual yo creo que lo en plantea... expresiones de deseo que después sabemos que no tienen... Está la encuesta de los ¿Qué hacemos con lo que parlamentarios. tenemos? Victoria, la encuesta de los Reprimir. parlamentarios también dice Hacer esto. inteligencia y Lo reprimir mismo, todo. de que Uruguay tenía que... O sea, más allá de que es anónima, digamos, la mayoría de los parlamentarios entiende que hay que dar este Sí, debate. sí, Entonces, bueno, o sea... pero no se puede dar aisladamente, a eso voy. No, obvio, pero Está sí, clarísimo que sí no. creo que en todos los partidos creo que hay legisladores, o sea, y que en todos los partidos hay políticos que cada vez quieren contemplan instalar más. el tema Sí, de sí, alguna obviamente. forma. Bueno, señores, tenemos que hacer la pausa porque además ya les había anunciado el siguiente bloque en cuanto regresemos. Les cuento que ya estamos en abril, pero mira con lo que viene Óptica Estela Ginchuk en abril. Dice que es momento ideal también para renovar tus lentes, porque es el mes del armazón con descuentos que van hasta el 70%. Además, con tu receta tenés un 25% en los cristales. Pasa por cualquiera de los 10 locales de Montevideo y Punta del Este.